Si bien la muerte es un tema omnipresente en todas las creencias, ya sea paganas y culturales de todo el mundo, nunca me había parado así a decir, bueno, ok. El trabajo con ancestros, la verdad que es algo que nunca me ha llamado mucho la atención, no es algo que haya bicheado mucho, pero este año ha despertado algo en mí y me he puesto a tope a investigar y a buscar de todo. Y algo muy curioso con lo que me he encontrado es los ritos de muerte aquí en España. Los que hacían ya hace algunos tiempos, ¿no? Que nuestras abuelas aún habían vivido y pues cómo nos afectan a día de hoy. Y me he flipado porque yo pensaba que, ay, ya sabes, en este mundo nos da mucha pereza cuando vemos algo católico, enseguida nos quedamos como, ay, no, por favor. Y para mí, los ritos de muerte en España siempre había pensado que eran sumamente católicos y que ya no quedaba ningún resquicio pagano ni nada que dijese, ¡buah! ¡Qué creencia tan chula! ¡Qué conexión con esa otredad! ¡Qué significación tan profunda! Y nada que yo pudiera coger, pero ¿cómo no? Me equivocaba. Así que hoy os presento pues una pequeña investigación que he hecho respecto a los cultos de muerte en España y sus interesantísimas raíces paganas y cómo tienen mucho que ver aún con todo ello. Y es un tema muy largo y muy extenso, pero la verdad os lo voy a traer ahí resumido, pero ojalá lo disfrutéis muchísimo y podamos reflexionar todos juntos porque es un tema que da mucho para reflexionar. Así que sin más dilación, empezamos. Lo primero y más interesante es que en la Edad Media, incluso los paganos, la muerte no se consideraba como se terminó la vida y ya está, sino que la muerte se consideraba una etapa vital, igual como puede ser ahora la adolescencia, la infancia, la adultez, que son diferentes etapas de la vida. Pues cuando una persona moría, pasaba a otra etapa de la vida en la que observaría y cuidaría a los familiares desde otro plano de existencia. Y es que la religión medieval estaba muy dominada por la muerte. Tenemos el culto a los santos, el mismísimo Jesús es una prueba de ese, oh, se murió, resucitó, vamos a rendirle culto a alguien que ha vuelto de la muerte. Y de hecho, en la antigüedad medieval, los muertos interaccionaban mucho más con los vivos que el propio Dios. Pero aunque la creencia de después de la muerte fuera el dogma central de la Iglesia, ya que ese dogma central es pues la muerte, la resurrección y la vida eterna, pues en esa época, en la Edad Media, las doctrinas no decían mucho de cómo era esa vida después de la muerte, cómo se organizaba todo ello. Y los eruditos y los sacerdotes no se ponían de acuerdo en nada y había multitud de interpretaciones de lo que era este fenómeno. Y se ve mucho en los textos como son cosas muy dispares intentando dar orden, lógica y un corpus a eso que está más allá de nosotros. Pero todo cambió cuando llegó la cristianización de Europa y con ello la cristianización también del norte de Europa. En esa cristianización, allí en el norte de Europa aún pervivían mucho todas esas raíces paganas y todo ese imaginario de la vida después de la muerte. Así que los cristianos dijeron, qué bien nos viene para cubrir un hueco conceptual. Así que hicieron blup. Y no hubo ninguna resistencia ni nada. Los cristianos hacían, ale, para aquí, y ya está, simplemente le dieron así un lavado de cara, dando otras interpretaciones a los fenómenos y se quedaron súper panchos y súper amplios. Asimismo, las historias sobre los muertos, viniendo del más allá y interactuando con las personas, vinieron súper bien a los evangelizadores, ya que así aprovechaban para enseñar sobre el retorno de la muerte y lo que les sucedió a Jesús. Asimismo, también interpretaban estos fenómenos así con ese lavado de cara cristiano característico. Dijeron, no, es que son profetas que vienen del más allá y vienen aquí a enseñarnos que todo lo que nosotros decimos de la vida después de la muerte, de la eternidad, es verdad. Los paganos así mantuvieron pues los mismos fenómenos y las mismas creencias,
aunque con una lavada de la cara de la Iglesia en que se cambiarían las interpretaciones. Y la conversión de estos paganos adoptando estas nuevas interpretaciones ya no fue lo mismo. Tuvieron muchas dificultades ya que el infierno, el cielo, el purgatorio así suscitaba sospechas. Y es que los paganos, como creían en ese linaje familiar, en esos familiares que habitaban en el más allá, no querían abandonarlos, no querían irse a otro cielo de otra religión y quedarse solos cuando murieran y abandonar su linaje de sangre. Hubo muchos problemas porque el cambiar de religión se entendió como el abandonar todo aquello linaje familiar, toda la familia y el quedarse solo en el más allá. Bueno, habiendo explicado un poco así por encima cómo se dio la cristianización de estas creencias paganas, vamos a ver hace unos años, en nuestros abuelos y mucho más atrás, cómo se hacían los ritos de muerte aquí en España, y me parece algo súper curioso, tanto por la reflexión que nos suscitará al final, que de ello ya hablaremos, como por ver todas esas creencias paganas que han pervivido tantísimo tiempo y aún han llegado a nosotros. Así que bueno, voy a hacer un resumen un poco de cómo se llevaba todo el proceso de la muerte antiguamente aquí en España, y voy a dar pues ejemplos tanto de mi territorio, pero que también son muy extendibles a otros territorios de España, ya que estos fenómenos y estas creencias se pueden extrapolar perfectamente. Primero de todo, antes que una persona muriese, bla bla bla, había un presagio de muerte. Y es que cuando una persona era muy vieja, cuando una persona estaba muy enferma y ya los familiares veían que la cosa no duraría mucho, se prestaba mucha atención a ciertas señales del medio que podían anunciar que próximamente esta persona iba a morir. Y hay muchísimas, y en todos los sitios hay muchas muy diferentes, pero he hecho sí una recopilación de las que más me han llamado la atención, las que más me han gustado. Se interpretaban como señales de muerte, por ejemplo, que una luz blanca y repentina iluminara la habitación del enfermo, o que esa misma luz que estuviera en la habitación del enfermo parpadeara o se apagara repentinamente. También la familia muchas veces alegaba ver una sombra recorrer por la casa y se pensaba que esa sombra buscaba a la persona moribunda para llevársela al más allá. También era un signo que la muerte rondaba a la persona cuando de repente caía un cuadro de la pared o aparecía una araña negra en un rincón. También se interpretaba como un signo cuando el moribundo entrelazaba las manos, no se dignaba hablar, suspiraba mucho. Otro signo sería que el perro aullara sin parar. Era como que el animal olía la muerte. También era una señal que se oyeran 3 toques a la puerta o a la pared, y se pensaba que era San Pascual Babilón que avisaba con esos toques que la muerte iba a llegar pronto. Y también relacionado con los golpes, había personas que se encomendaban a la Madre de Dios o a la Santa Faz para que antes de su muerte les avisara con unos golpes en la pared, y también para que esa muerte fuera pacífica y sencilla. El segundo paso era la extremonición. Básicamente, cuando la persona decía yo ya no me encuentro bien, no me queda mucho tiempo más en este plano, han aparecido diversas señales, lo que se hacía era quitar al sacerdote. Antiguamente habían como unos tratados de el buen morir y tal, porque claramente se tenía mucho miedo de que el alma del difunto no abandonara bien el cuerpo, se quedara con asuntos pendientes, no se hicieran bien los rituales y podían pasar muchísimas cosas, como ahora veremos. Y uno de esos pasos de estos ritos del buen morir era en ese entonces llamar al sacerdote, acudía a casa del enfermo o del moribundo y le ungía los órganos de los sentidos con un ungüento, a la vez que este enfermo, ese moribundo se confesaba, se le perdonaban los pecados y así todo quedaba en paz. Y para hacer este ritual se encendían velas y se hacía un altar con imágenes religiosas, mientras también se rezaban oraciones y
se encomendaba a Dios el alma del difunto. Y ahora viene la cosa más paganita, y es que cuando el moribundo estaba a punto de morir, el sacerdote aspergía agua bendita por la habitación, pero los propios familiares tenían la tradición y la costumbre de fumigar con plantas purificadoras que todos conocemos, como es el tomillo, como es el romero, plantas purificadoras y apotropaicas, que como veremos ejercerán la función de limpiar el ambiente de todos los malos espíritus que quisieran llevarse o importunar el alma del difunto, que pronto emprendería su viaje al más allá. El tercer paso era amortajar. Aquí la persona ya ha muerto. Entonces, ¿qué se hacía cuando moría? En primer lugar, se dejaba un recipiente de agua para que el alma tuviera algún lugar donde poder purificarse y antes de empezar su viaje. Quiero hacer también otro vídeo de aquí poco en que explico muchas las ofrendas que se hacían a los muertos, pero de una manera muy profunda, porque sí decimos, se ponían el agua, la luz, el bla bla bla, pero yo quiero llevarlo mucho más profundo y que se entienda completamente bien por qué se hacían esas cosas, así que estad atento. Bueno, cuando la persona moría, también se creía que las personas, los familiares, debían de hacer esfuerzos para conseguir que el alma saliera bien del cuerpo. Entonces se hacían un montón de cosas. En algunos sitios se abrían las puertas y las ventanas para que el alma saliera, pero en otros sitios se cerraban porque decían no, porque el alma tiene que rondar por aquí hasta que hagamos el funeral y todo esté con sus ritos y todo en orden, y pueden entrar bichos malignos que vienen a importunar y no queremos que nuestro familiar sufra nada de eso. También fumigaban con ese romero, con ese tomillo, esas plantas purificadoras. Bueno, también se tapaban o se ponían de revés todos los espejos, no fuera cosa que el difunto se reflejara y quedase atrapado en él. Pero también se tapaban o se escondían todas aquellas cosas en las que algo se pudiese reflejar, ya sean cubiertos, ya sean vidrios, ya sean vasijas, todo lo que fuese. Luego ya venía el paso de cambiar la ropa del difunto y dejarlo presentable para el próximo ritual, que era la vigilia, cuando todo el pueblo venía a ver al difunto. Pero bueno, hay algunas consideraciones muy interesantes e importantes que tener en cuenta al vestir a este muerto. La primera de todo es que algunas veces las personas ya morían vestidas como ellas desearían para ese funeral, porque es que creía que cuando la persona presenciaba su propia muerte, muchas veces hasta inconscientemente hacía actos para propiciar ese buen morir, como es el caso de vestirse elegantemente, incluso si la persona no sabía muy bien qué estaba haciendo, ya presentía su propia muerte y ya emprendía ese trabajo para morir bien. Si la persona había muerto de alguna enfermedad contagiosa, lo que se hacía era coger esa ropa del difunto y quemarla o lanzarla a una venc, no sé cómo se dice en castellano, pero es como un agujero muy hondo que hay en la sierra, y entonces se tapiaba la habitación, se fumigaba otra vez y se hacían un montón de cosas para que esa muerte y esa enfermedad no cogiera por sorpresa también a otro miembro de la familia. Cuando la persona era vestida, había la costumbre de no ponerle nunca los zapatos, y si se trataba de una joven, se vestía de blanco y en su mano colocaban una palma o flores o incluso una rama de olivos o taronjinas, simbolizando pues así su virginidad. Otros adornaban su cabeza con flores, y en algunos sitios de Europa incluso se utilizaban las violas de bruja, planta muy interesante, de la cual tenemos un vídeo en este canal, y que se utilizaba para coronar a los niños que habían fallecido muy tristemente. Después de haberlo vestido según su muerte, si fuera virgen, si no, si tal, si cual, se juntaban las manos de la persona fallecida y se ponían amuletos en esas manos. Muchas veces era complicado que la persona se quedase así que se ligaba un rosario que hacía a la vez la función de amuleto, pero también pues
para que no hiciera nada y se descolocara todo. Pero también, por ejemplo, se podía colocar un escapulario. El escapulario llevaba la imagen de un santo, de una advocación, y aseguraba que la persona tendría un buen tránsito al más allá recomendada por el santo o la advocación que la acompañaba. Por último, se podía dejar a la persona moribunda dejada en la cama tranquilamente y envuelta en velas, ahora veremos por qué, o también se la envolvía en una sábana blanca. Y es muy interesante porque decimos, bueno, pues para que no dé impresión a las personas porque está muerta. No, se hacía eso porque se pensaba que el alma y los espíritus huían del color blanco. Entonces era una especie de ritual para facilitar otra vez que el alma se separara del difunto. Como hemos dicho, los familiares y todos debían de contribuir a que se diese ese suceso. Y bueno, una vez todo eso, llegaba un ritual muy interesante que es el de la vigía. Una vez el ritual de amortallamiento se daba, se debía vigilar el alma del difunto día y noche antes de que se diese su entierro. Y para eso participaba toda la comunidad. Y ahora vamos a ver un poco las cosas que se hacían. Primero, como hemos dicho, se envolvía al difunto lleno de velas para que el alma del difunto no se perdiese, no se extraviase y pues también tuviera protección de otros espíritus malintencionados. También se cerraban las puertas y las ventanas, como hemos dicho. Se daba de comer a todas las personas que acudían a esa vigilia, pero había la tradición de que no se debía de cocinar en la casa donde esa persona había muerto, sino en la del familiar más próximo. Así que bueno, toda la gente del pueblo se pasaba por allí y básicamente hablaban entre ellos, recordaban al difunto, hacían bromas de vida, de muerte, contaban anécdotas, hacían labores del hogar y también rezaban todos en comunidad, oraciones y todo para acompañar al alma del difunto, vigilar que no le pudiera pasar nada malo, que ningún espíritu malintencionado hiciera sus travesuras. Y pues así pasaban toda la noche. Y eso a su vez también ayudaba mucho a la comunidad a hacerse la idea de que pues esa persona había muerto. Porque es una especie de terapia en sí, en comunidad, ¿no? Ver a la persona, mentalizarse, poder hablar, expresar los sentimientos que te produce esa muerte, tener la compañía de literalmente todo el pueblo que lo conocía, ponerte a recordar esos buenos momentos. Y ahora mismo pues, la muerte se esconde, nadie habla y todos se quedan para sí sus sentimientos. En fin. Luego de la noche de vigía se hacían toques de campanas. Aparte de que el bronce, los sonidos de las campanas en sí son ya elementos apotropaicos, como podemos saber por el folclore de muchos sitios de Europa, incluso de España, las campanas tenían un lenguaje específico que indicaban la edad del muerto, de que habían muerto, su estatus social, todo eso. Y bueno, después se hacía la misa de cuerpo presente y se llevaba al cementerio a enterrarlo. Y según vayas a un sitio o a otro, la gente igual no llegaba al cementerio y había así como un punto liminal en que de ahí ya no pasaban y entonces solo los familiares y la comitiva fúnebre podía llegar hasta allí y entonces en ese punto se daba el pésame y papá, adiós. Un dato curioso y que conté en un vídeo que hice hace unos años sobre curiosidades del culto a los ancestros es que igual si vivís en un pueblo, no sé si pasa en las ciudades, pero sé que es más común en los pueblos, hay una calle que se llama Calle de las Almas y hay en todos los pueblos y eso es porque era en la antigua calle donde pasaba la comitiva fúnebre hacia el cementerio pues para enterrar a la persona. Bueno, y pues ya tenemos a la persona muerta y enterrada. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se hacía? Pues los días siguientes, 3 días, 3 y 9 como ahora veremos,
números de esos magiquillos y contradicciones. Los 3 días siguientes se continuaba rezando, se continuaba yendo al cementerio y tal, porque es que, como os he dicho, se creía que el alma aún rondaba por allí, el alma del difunto, y bueno, también no se permitía lavar la ropa en esos 9 días, porque si no también otra persona podría morir. Y no queremos eso, señores, no queremos eso. Y bueno, para terminar, me gustaría que hiciésemos todos una reflexión sobre todo lo que hemos escuchado. ¿No os entra una sensación de pesar al pensar que antes se tenía tanta en consideración la muerte, se apoyaban todos tanto en comunidad, hablaban abiertamente de ello y se hacían muchos ritos y muchas cosas que no he podido contarlo todo, ¿no? Pero incluso en la noche de vigía se reunía toda la comunidad para velar al difunto y hacer pues esa vigía también en su honor. Y hoy en día la muerte ha pasado a un segundo plano, viviéndose con miedo, con tabú. También así se nega, ¿no? Ya no participamos en esos ritos, entonces como que negamos la muerte, ¿no? Es como un intento estéril de mantenernos en la vida y no sentirnos incómodos con ese suceso y lo que puede suceder después. Pero a pesar de todo ello, a pesar de relegar la muerte al olvido, ahora mismo los trastornos por duelo, las depresiones, los problemas existenciales que la gente tiene sobre la muerte son más frecuentes que nunca y nos paramos a pensar, algo no estamos haciendo bien. Esas personas sabían algo que nosotros no sabemos, eso ya lo sabemos, pero manejaban las cosas de mejor forma. Y al final las cosas se deben aceptar, no negar y transitar de la mejor manera posible, acompañando siempre con comunidad y pues aprendiendo a vivir una mejor vida. Porque algo que he aprendido y es muy interesante es que la relación que tú tienes con la muerte es la que mantienes con la vida y viceversa. Y nos debemos de dar cuenta de ello y reflexionar profundamente para de verdad vivir una vida con significado, con propósito y que la muerte cuando llame a nuestra puerta nos pille serenos y dispuestos a la conversación. Y pues nada, chicos, espero que os haya parecido muy interesante este vídeo, que os haya gustado mucho, que os haya descubierto cosas así curiosas que no sabíais. Y pues nada, nos vemos estos días en los vídeos que os tengo preparados y pues mucho placer que hayáis estado aquí. Adiós.